imposible para el ser humano. No podemos entender o saber el origen de Dios. Igual no podemos entender la soberanía de Dios. ¿Por qué Él decidió hacer este universo y poner varios sistemas planetarios? Poner el Sol, la Luna en nuestro sistema planetario, poner la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, todos esos países, y dentro de la Tierra poner el mar, las montañas, los volcanes, los montes, los animales, los insectos, las aves. ¿Quién le dijo a Dios? ¿Quién instruyó a Dios para hacer eso? Él lo hizo soberanamente. Nadie le pusiera a Dios absolutamente nada. Él lo hizo todo, porque ese fue el deseo de Dios de hacerlo todo. 1 Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Cuál es esa piedra? Cristo. Escogido el Señor como principal piedra del ángulo. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Además de la palabra elegido, se menciona el hecho de la elección. Romanos 9:11. Pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que escoge. ¿Es Dios injusto? ¿Por qué escogió a Jacob y desechó a Esaú? Deme usted una razón. ¿Había razón para que escogiera a Jacob y había razón para que desechara a Esaú? No habían nacido. Y él ya había escogido a Jacob y había desechado a Esaú. ¿Es injusto Dios? ¿Es parcial? ¿Merecía Jacob que fuera escogido? ¿Qué hay entonces? Soberanía. El día que nos presentemos delante del Señor, muchas cosas se nos van a aclarar. Pero quizás hasta en ese momento vamos a entender que si Dios nos escogió para estar en la eternidad con Él, fue por su grande amor. Fue por el designio de su propia voluntad, porque Él lo quiso. ¿Y quién le va a decir al Señor: Señor, no te equivocaste al haber escogido a Gustavo Bonilla? ¿Quién le puede decir al Señor que se equivocó? Probablemente, si es que le permiten a Satanás estar ahí, y me acusarán y le dirán a Dios: Señor, pero ese hombre fue un perverso, un degenerado, un pecador, un malvado, no merece estar aquí. Entonces, sí, pero mi hijo murió en la cruz y pagó el precio de su salvación. Y además, yo quiero salvarlo. ¿Qué quieres tú, Satanás? ¿Quién eres tú? ¿Tendrá Satanás la autoridad de Cristo? ¿De Dios? Es cierto que Satanás, cuando estuvo como un ángel de luz, en un momento, en su orgullo, en su soberbia, dijo: pondré mi trono más alto
seré semejante a Dios. ¿Se imagina usted a Satanás con esas facultades y atributos que Dios tiene? Con Satanás no se salva ni uno solo. Ni uno solo se salva. Con Dios somos millones de personas que estaremos aquel día delante de su trono, adorando, exaltando su santo nombre. Y veremos ahí al Cordero Santo de Dios como un cordero inmolado, y entonces entonaremos el himno. Digno es el Cordero de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido. Y nos soltaremos en una adoración junto con los ángeles a Dios, al saber que ya vamos a estar disfrutando de esa bendición de estar en el verdadero reposo de Dios. Para que el propósito, Romanos 11, así también dice, aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, no ahorita, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente escogido. Dios siempre ha tenido un remanente. Y ahí, mira, le está diciendo Pablo, ha quedado un remanente escogido por sus obras. Por gracia. ¿Verdad que no es así? Por gracia. Por gracia. ¿Qué pues? Dice Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, miren, otra vez escogidos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Quién nos endurece? Dios. Qué injusto Dios va de endurecer a las personas. No. Él es soberano. Él hace como quiere. Nosotros lo que debemos de tener cuidado es que si despreciamos la oferta de Dios, de su gracia, para ser salvos, y perseveramos en el pecado, Dios nos puede endurecer de manera que no disfrutemos de la presencia de Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes son enemigos? Los judíos, judaizantes, son enemigos a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Israel, la nación, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los patriarcas. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría y que formaría una nación de él y que iba a bendecir a sus escogidos, a sus elegidos. Pero como el pueblo de Israel se ha endurecido, entonces el Señor extendió su gracia a los gentiles, y por causa de nosotros ellos han sido endurecidos. Pero eso no quita que el pueblo de Israel siga siendo el pueblo escogido de Dios, aunque no todos. ¿Se recuerdan aquella conversación que el Señor tuvo con algunos sacerdotes y unos fariseos? Y ellos le dijeron: nosotros, hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Y el Señor les dijo: ustedes no son hijos de Abraham,
Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes, hijos de Satanás, son judíos, sacerdotes, líderes religiosos. ¿Qué pasó entonces con la promesa? La promesa no era para todo el pueblo de Israel, solo para los elegidos, los escogidos. Primera Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dice Pablo, conocemos. Pablo se incluía. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Según de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Está enfatizando, está pegando en el mismo clavo, la elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El pensamiento de la elección es que la persona o grupo mencionado han sido elegidos para un propósito divino, generalmente relacionado con la salvación. Pues, o sea, en otras palabras, nos está diciendo que nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Y por qué debemos estar seguros en nuestra salvación? Primero, porque Él nos eligió, Él nos escogió, y al escogernos, nos engendró de su espíritu, y nacimos de nuevo, y al nacer de nuevo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no nos da licencia para que hagamos lo que se nos dé la gana, sabiendo que nuestra salvación está segura. Porque quien tal haga, quizás nunca ha nacido de nuevo. Y por eso hace lo que se le da la gana. No tiene temor de Dios. No busca la santidad. Yo ya mañana oíamos ese versículo. Sin santidad nadie verá, ni siquiera ver a Dios. Sin santidad. O sea, el que está haciendo cosas incorrectas no es un santo, no se está santificando. Al contrario, se está alejando de la santidad. Y al perder la santidad, nunca verá a Dios. Nunca. Aunque él diga que nació de nuevo, aunque diga que es escogido, que es elegido, nunca. De que Satanás es especialista en hacerle creer a la persona que puede hacer lo que se le dé la gana, que este libro no vale la pena. ¿Se recuerda qué hizo Satanás en el huerto del Edén? Engañó y le dijo a Eva, ya, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol que les prohibió, ustedes van a ser como dioses? Y sí, dice Juan Caballo, vamos a ser dioses. Hay un solo Dios. Y Él es santo, Él es puro. Él no comparte el pecado, nunca. Él aborrece el pecado. Y por eso el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. La palabra escogido es sinónimo de la palabra elegido. Se aplica a Israel, pero también vamos a ver cómo se aplica a la iglesia. Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Él escogió a Israel. Pero a la iglesia le dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él
en Jesús, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. ¿Y cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Soberanía de Dios. Si nosotros dudáramos de ese atributo de Dios, de esa facultad que Dios tiene, de ser soberano, haríamos mentiroso a Dios. Porque entonces todas estas escrituras de nada servirían. Absolutamente de nada. Hermanos, simplemente tendríamos una religión que nos ha construido castillos en el aire y que nos ha entorpecido nuestra mente, y hemos creído en fábulas, en cuentos de hadas. Pero no, esto es una realidad. Una realidad que no la podemos negar. Sería como tratar de tapar el sol con un dedo, ignorar lo que la palabra de Dios dice. Según de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Dios nos escogió desde el principio. Hermano, esto es para estar de rodillas adorando al Señor. Eso es para no ponerle ningún cortapisas en nuestro servicio al Señor. Es para servir a Dios con integridad, en espíritu, alma y cuerpo. Para amar a Dios como Él demanda que lo amemos. No simplemente para tener una religión. No simplemente para matar 2 horas de nuestro tiempo los domingos por la mañana. No. Es que, hermano, cuando llegue ese día, la Biblia dice que allí será el lloro y crujir de dientes. Porque supimos de las promesas de Dios. Supimos del plan divino de Dios para salvarnos y lo despreciamos. No, lo que ustedes predican es puras tonteras. No hay cielo, no hay infierno, el infierno es esta tierra. Ahí lamentará el hombre. Ahí llorará. Es que, hermano, ese misterio tan grande, ¿cómo entenderlo? De que Dios, viviendo en santidad en el cielo, rodeado de millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y que lo adoran en todo momento, haya decidido venir a esta tierra. Hermano, solamente ese hecho debería de ponernos a pensar, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué a Él le interesó salvarnos a nosotros, miserables, hombres mortales, que no merecíamos absolutamente nada de parte de Dios, sino que merecíamos el infierno eterno? Pero la misericordia de Dios decidió mandar a su Hijo, y hoy disfrutamos de los hijos. Ni el diablo ni nadie nos podrá quitar no solo el amor de Dios, sino que el saber que nos escogió. ¿Qué se escoge? Si yo tengo un recipiente lleno de canicas y quiero, hay de varios colores, y yo quiero solo las verdes, empiezo a escoger las verdes, ¿verdad? No me interesan ni las rojas, ni las amarillas, ni las cafés, ni las negras, ni las verdes me interesan. Estoy escogiendo. Entre el mundo, Dios nos escogió a nosotros. No escogió al mundo. Por eso el Señor en su oración intercesora dice: Padre, no te ruego por el mundo, no está rogando por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Y de los que me diste, Dios soy.
se perdieron. Es como para darle un gran aplauso al Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No en el hombre, no en la filosofía, no en la ciencia, no en el dinero, no en el trabajo, no en las posesiones, en la verdad. Esta es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad. Primera Pedro 2:9. Mas vosotros, dice Pedro, ya no es Pablo, ahora es Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo no estuviera de acuerdo con ese acto soberano de Dios, de que Él escoge y elige, tendría que quitar todas esas páginas de la Biblia. Yo creo que también me quedaría con una página. Porque todas están hablando, en muchos pasajes están hablando de esa escogencia, de esa elección de Dios. Aquí no tengo yo todas las citas bíblicas, solo tengo algunas como ejemplo para decirles a ustedes y responder a esta pregunta: ¿cómo se puede demostrar que el propósito soberano de Dios se extiende a individuos, a naciones, como a otros grupos? Entre otros grupos también están los apóstoles. Y dice Juan 6:70, Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo. ¿Escogió a Judas para salvación? No. ¿Para qué lo escogió? Era el hijo de perdición. Y eso para que nosotros sepamos que en nuestros grupos dentro de la iglesia está el pastor y los ancianos, diáconos, diaconisas, que Dios ha escogido. Puede ser que haya un diablo. Y el Señor no se equivocó al escoger a Judas. Es un ejemplo, un tipo de cómo el Señor escoge, porque nosotros, como seres humanos, sí nos podemos escoger. Yo podría en algún momento nombrar a alguien anciano y haberme equivocado. Y escogí a un diablo. Dios tiene propósitos. Por algo, Él pone a un diablo entre los escogidos. Hay un propósito de Dios. Dice Juan 13:18. No hablo de todos vosotros. Hablando el Señor. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Solo Él sabe a quiénes ha elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carne. Se tenía que cumplir la escritura. Y para que se cumpliera esa escritura, escogió a Judas. Si no, no se hubiera cumplido la escritura. Y la escritura se va a cumplir. Amén. Cuando el Señor dice que habrá una gran tribulación, cual nunca la ha habido en la historia del ser humano, es que va a ser algo sumamente grave y delicado. La gente no lo cree. No, ustedes nos quieren asustar. Algunos
nos tildan de que a veces cuando tenemos nuestros estudios de profecía, dicen, ustedes lo que están haciendo es asustando a la gente. Pues si se asustan, qué bueno que se asusten, porque por lo menos por el susto van a tratar de mantenerse fieles, aunque sea por sustos. Pero es mejor creerle al Señor. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escoge, hermano. Es que mire cuántas citas le damos y textos donde habla de que Él escoge, Él elige. Ahora vamos a la pregunta 4. Vamos a entrar a la pregunta 4. Son 17 preguntas. Son las 12:10. Yo sé que usted ya está cansado y quiere irse a descansar. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y seguiremos el próximo domingo con la pregunta número 4. Y si son 17 y hacemos 3 por domingo, es decir que van a ser como 5 domingos, 6 domingos. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Hoy no quise hacerlo porque me regaño si voy muy rápido. Por despacito, hermano. No me regañen, sino que me han sugerido que cuando son este tipo de estudios vayamos despacito para que se vaya comprendiendo, ¿vale? ¿Alguna pregunta de estas 3? ¿Alguna inquietud? La primera pregunta es que si era razonable, ¿por qué es razonable suponer que Dios tiene un plan soberano para el universo? La segunda era, ¿cuáles son los dos extremos a que ha tendido el pensamiento humano en relación con el propósito soberano de Dios? Y la tercera, que fue la última que vimos, ¿cómo se puede demostrar que el propósito soberano de Dios se extiende a individuos, naciones, así como a otros grupos? Ustedes están con la oportunidad de ganarse 1,500 quetzales cada uno con las respuestas que les van a traer. ¿No se con cheque o Efectivo. Efectivo. Me traen las respuestas.